Las redes sociales han vuelto a poner en circulación una entrevista de Alaska en La Resistencia que, varios años después, está generando una enorme repercusión. El motivo no es otro que el contundente intercambio que protagonizó la cantante con David Broncano cuando la conversación terminó derivando hacia Miguel Bosé y sus conocidas opiniones polémicas. Lo que comenzó como una entrevista aparentemente distendida, centrada en la trayectoria profesional y los proyectos del artista, terminó tomando un rumbo completamente diferente. Alaska aprovechó el momento para reivindicar algo que considera fundamental: la libertad de pensamiento y el derecho de cada persona a mantener sus propias opiniones sin recibir constantemente juicios o descalificaciones. Todo ocurrió cuando Broncano recurrió nuevamente a las bromas sobre Miguel Bosé, un personaje que durante aquella época se había convertido en uno de los blancos habituales del humor del programa debido a sus declaraciones sobre la pandemia y las conocidas teorías que había defendido públicamente. Pero esta vez la reacción de Alaska no fue la esperada. La cantante decidió no seguirle la corriente al presentador y dejó claro desde el primer momento que no estaba dispuesta a participar en ese tipo de bromas. Con una advertencia muy directa, llegó a decir: «No me tires del hilito, que me sacas». Una frase que rápidamente dejó entrever que la conversación podía ponerse mucho más seria de lo que Broncano había previsto. A partir de ahí, Alaska tomó el control del intercambio. En lugar de limitarse a responder a las provocaciones o guardar silencio, cuestionó la actitud de quienes consideran que tienen autoridad para señalar a los demás por pensar de una determinada manera. «Ni tú, ni yo, ni nadie somos nadie para darle un toque a nadie», afirmó la artista. Y añadió una reflexión todavía más contundente: «Espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis. No os he pedido opinión». Sus palabras sorprendieron tanto por la contundencia como por la tranquilidad con la que las pronunció. Alaska no necesitó elevar el tono ni entrar en una discusión acalorada. Simplemente estableció sus límites y defendió su derecho a pensar de manera independiente, aunque sus opiniones pudieran alejarse de las posiciones predominantes. El momento no tardó en convertirse en uno de los fragmentos más comentados en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron sus declaraciones como una respuesta directa a lo que consideraban una actitud excesivamente paternalista por parte del presentador. Para ellos, Alaska consiguió desmontar en cuestión de segundos la dinámica habitual de este tipo de bromas. Pero la cantante fue todavía más lejos. Durante la conversación explicó que, con el paso de los años, había aprendido a valorar especialmente las opiniones que se encuentran fuera de los discursos mayoritarios. «Llegado a estas alturas de la vida, entiendo que si yo hubiera estado en el discurso oficial, nunca hubiera sido lo que soy», aseguró Alaska. Una frase que resume perfectamente su manera de entender la libertad individual y que, además, sirve para comprender por qué no estaba dispuesta a aceptar determinadas etiquetas. La artista reivindicó así la importancia de la discrepancia y del pensamiento crítico. En su opinión, escuchar puntos de vista diferentes no implica necesariamente compartirlos todos, pero sí estar dispuesto a conocerlos y analizarlos sin convertir automáticamente a quien los expresa en objeto de burla. Y precisamente en ese punto volvió a aparecer el nombre de Miguel Bosé. Ante la insistencia de Broncano por llevar la conversación hacia las polémicas declaraciones del cantante, Alaska volvió a marcar distancias con cualquier intento de simplificar el asunto. «Comparto muchas de las teorías de la conspiración, que no quiere decir que todas», explicó. Y dejó claro además que siente una especial curiosidad por aquellas perspectivas que se salen de lo establecido. «Me interesan mucho los puntos de vista disidentes». El fragmento ha recuperado protagonismo ahora en redes sociales porque muchos espectadores consideran que Alaska no se dejó arrastrar por la dinámica del programa y consiguió transformar una conversación basada inicialmente en la ironía en un alegato a favor de la libertad de pensamiento. Más allá de estar de acuerdo o no con sus opiniones, lo cierto es que aquella entrevista dejó una escena especialmente llamativa. Broncano buscaba probablemente una reacción cómica y terminó encontrándose con una invitada que decidió responder desde una posición mucho más reflexiva y firme. Por eso, cada vez que el vídeo vuelve a aparecer en redes, las reacciones se multiplican. Para algunos usuarios, aquella intervención de Alaska fue un auténtico zasca. Para otros, simplemente fue una muestra de personalidad y coherencia a la hora de defender sus convicciones. En cualquier caso, la escena demuestra que una entrevista puede cambiar completamente de rumbo en cuestión de segundos. Lo que parecía ser una charla más sobre televisión, música y entretenimiento terminó convirtiéndose en un debate sobre libertad,
pensamiento crítico, discrepancia y respeto. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que el momento ha vuelto a hacerse viral. Porque Alaska no se limitó a responder a una broma. Aprovechó la situación para recordar que discrepar no debería convertir a nadie automáticamente en objeto de ridiculización y que tener una opinión diferente también forma parte de la libertad individual. Así, lo que comenzó como una entrevista aparentemente ligera terminó dejando una de las escenas más recordadas de aquel encuentro. Alaska mantuvo su postura, Broncano intentó continuar con el tono humorístico y, finalmente, fue la cantante quien consiguió llevar la conversación al terreno que realmente quería: el derecho a pensar por uno mismo.